amigos del Nuevo Diario Podcast. Es un placer para nosotros pues presentarles contenidos de calidad a todos ustedes, en especial con una entrevista tan importante y tan interesante con una mujer que ha sabido pues dejar una impronta en el área del periodismo, de espectáculos y pues en el área del periodismo general. Ella es Emelyn Valdera. Vamos a hablar con ella de sus nuevos proyectos y de todo lo que ha realizado en esta labor periodística. Emelyn, bienvenida. Gracias María, gracias por permitirme conectar con tanta gente valiosa que sigue el Nuevo Diario en estos 42 años de historia, ¿verdad? Que ha logrado también como medio diversificarse y ponerse al tono de lo que necesitan la comunicación y la sociedad de hoy. Muy bien, Emelyn, háblame un poquito de ti, porque parte de esta entrevista también es conocer al ser humano detrás de los títulos. Cuéntame de ti, de dónde vienes, cómo inicias en la comunicación. Bueno, mis padres, vengo de una familia humilde, comprometida. Mi padre de Nagua, mi madre de Bonao, que desde la fe fueron gente que se conocieron en la iglesia, en los grupos de la iglesia juveniles. Y mi padre, recuerdo que era diácono. En mi casa la fe era importantísimo, tan importante como comer. Sea el compromiso con la iglesia, todos los domingos, toda la semana. Hubo un tiempo que siendo yo jovencita, 14 años más o menos, entre 12 y 14, que yo hacía mi tarea corriendo para irme en la tarde a la iglesia, porque me encantaba, o sea, yo no quería salir de allí. Y bueno, somos 3 hembras y 2 varones, somos 5 en total. Crecimos bajo ese amparo de 2 padres comprometidos, trabajando para echar adelante. Por eso cuando yo oigo hoy día la palabra emprendedor, yo la entendí y la comprendí y la viví de mis 2 padres, que fueron los primeros 2 emprendedores que yo conocí. Mi padre de una bicicleta pues logró tener su propio negocio, su propia compañía, y mi madre, esa mujer, ese bastión, era secretaria ejecutiva, y recuerdo que dejó el secretariado ejecutivo para cuidarnos, porque éramos 5. Y entonces ella, como mujer, decía, no, yo no me voy a quedar aquí sentada esperando que lleguen las cosas. Y yo creo que de ella también saqué eso. Sino que ella, pues, estando en la casa, pues, tenía un salón de belleza, tenía una repostería, o sea, hacía todo lo que pudiera hacer para también contribuir y ella desarrollarse como mujer. Así que vengo de ahí. Lo que aprendí de ello es que con el trabajo podemos lograr esos sueños y que si ciertamente le ponemos pasión, amor, dedicación y disciplina, todo es posible. Nací aquí en la capital, pero soy aguilucha. No. Soy aguilucha. No puede ser. Por tradición, ¿verdad? Familiar. Me encanta la pelota. Algunas cositas que tal vez la gente no sepa, me encantaban los deportes. Me encantaba porque todavía me gustan, pero no lo practico como tal. En el colegio jugué mucho deporte, entrenaba todos los sábados, tenía un entrenamiento bien rígido y fuerte. Y recuerdo que desde el colegio hacíamos competencias entre cursos, las competencias intercolegios, y yo era del equipo de voleibol del colegio. También llegué a tener reconocimientos por el voleibol, que me encanta el voleibol, es mi pasión también. Hasta un punto que llegué a practicar con el equipo de las aldeas infantiles, SOS, y eso me llevó entonces a practicar con la selección nacional. Cuando todavía estaba Francia Jackson, que todavía no se le decía las reinas del Caribe. O sea que sí, dediqué mucho tiempo a entrenar, me encanta y pues lo disfruto cada vez que puedo hacerlo. Un poquito de todo, señores, porque no solamente, ¿verdad? Es la mujer bella y todo eso, sino que también practica deportes. Eso es interesante. No todo el mundo, todas las mujeres les gusta el deporte de esa manera, como que para practicarle todo esto. Emelyn, ¿en qué momento tú te das cuenta que te gusta la comunicación? ¿O cuáles fueron tus estudios? Bueno, la realidad es que yo, siendo una jovencita y niña muy tímida, en el curso pues ni siquiera se me escuchaba la voz. Yo ganaba todos los premios y reconocimiento de disciplina,
imagínense, muy comportada, siempre. Mis compañeros hoy día me dicen, wow, Valdera, me llaman por el apellido Valdera, no sabíamos que tú ibas a hacer eso, porque era todo lo contrario a mí. Y ciertamente me gustaba escribir, siempre me gustó escribir. En mis tiempos escribía hasta poesía, cuentos, escribía de todo. Y yo era la que en la casa, porque ahora es que están las redes, ahora es que están los correos y todo lo demás, pero estando pequeña recuerdo que se usaba mucho todavía escribirle cartas a la gente, o tarjetas a mano. Y en mi casa era yo, la que siempre se inspiraba. Mami decía, ven, que tú eres la que sabe. Y tenía yo tías en el extranjero y cada vez que podía le escribía mis cartas y me inspiraba. Ciertamente veía que se me daba con mucha facilidad la lectura, la escritura. Entonces por ahí como que se fue perfilando todo. Yo te digo que la fe me marcó mucho, entonces en la iglesia también me fui desarrollando en los grupos juveniles de la iglesia. Y cuando había que leer, Emeline era la que leía. Ven a leer. Y yo, wow, a veces no quería, pero tenía que hacerlo. Entonces todo eso como fue forjando en mí la idea de que la comunicación era lo mío. Y además no me gustaban los números. Nunca me han gustado los números. Y pues ahí, cuando tuve que decidir, hay otra parte de mí que algunas personas también lo saben, es que yo, pues como vengo de una familia tan de fe, pues yo iba a ser religiosa, iba a ser monja. Y a los 15 años decidí congregarme con las hermanas de la caridad y posteriormente con las carmelitas misioneras. Entonces ya cuando decido que tengo que entrar a la universidad a los 18 años, le pido un permiso a ella y yo le digo, mira, es que lo mío es realmente la comunicación. Y ahí me inscribo en la Universidad Católica Santo Domingo a estudiar comunicación social. No como mucha gente hoy día lo hace, porque hay gente que quiere estudiar comunicación social para ser famoso, o estar en los medios, o estar en la televisión. Mi compromiso era sobre todo tener la formación que nos daban desde el área del el periodismo escrito, el periodismo de radio y también de televisión, o sea que uno saliera preparado para todo, pero principalmente quería escribir, que era lo que quería. Muy bien, me parece sumamente interesante esta historia, principalmente porque los periodistas a veces y los comunicadores tienen dos cosas en común, es que no les gustan los números, o es que vienen de pasar por ese proceso de ser tímidos y ya tú los ves como brillan, y eso es sumamente interesante. Emeline, háblame un poquito de cómo fueron esos años de periodismo. Tú vienes de varios medios de comunicación importantes del país. ¿Y cómo ha sido? ¿Cómo tú ves el periodismo? Quizás de antes al de ahora. Sí. Bueno, te cuento, María, que fue interesante. Y yo siempre digo como que el Señor me guió y hay una palabra que me ha marcado mucho, es la decisión. Yo recuerdo que yo le dije a mi padre, ayúdame a conseguir un trabajo, que si no lo voy a buscar yo de afrentosa. Y pues mi madre ahí lo convenció, le dijo, sí, ayúdala a la niña a conseguir su trabajo. Bueno, y ahí comencé a trabajar. Entonces con eso pude pagar mi carrera. Mientras hacía todo eso, pues en la empresa que yo trabajaba era especialista en equipos médicos. Y yo dije, pero ven acá, aquí se traen los equipos más importantes, lo de innovación, o sea, y siempre van y vienen médicos, pero por aquí yo pudiera hacer algo. Entonces ahí hablé con el presidente de la compañía y me dijo, sí, tú puedes escribir. Entonces contacté a doña Emily Twain, un bastión de la comunicación, del periodismo, de esas mujeres que también forjaron en mí lo que yo soy hoy. Y doña Emily Twain, sin conocerme, me dijo, claro, escríbeme, mándame esa colaboración. Y yo decía que quería colaborar porque yo no podía dejar de trabajar porque tenía que pagar mi carrera y además tenía que adquirir experiencia. Bueno, pues ahí comencé mis primeros pininos en el periódico El Siglo, colaborando, mandándole artículos que tenían que ver con el área de salud. Y ella pues siempre me abrió los brazos y todo lo demás. Luego, otro padre para mí en la comunicación y el periodismo fue Luis Beiro, el cubano. Luis Beiro, escritor, periodista, que estando allí me dijo, ven acá, pero tú puedes escribir. Él
que ha llevado el programa de pasantía del Listín Diario. Siempre fue también un propulsor de los nuevos talentos. Me dijo, tú puedes escribir una columna en La Nación. Él era el editor de la parte cultural y de La Nación. Y ahí comienzo a escribir ya como columnista en La Nación, que se llamaba mi primera columna En el Ojo de la Aguja. Esa columna me permitió acumular pues experiencia para entonces formar mi currículum y posteriormente entonces sí solicitar un empleo dentro de los medios. Yo recuerdo que iba como estudiante al Listín Diario y ellos querían que yo hiciera la pasantía, pero no había dinero, no había remuneración en ese momento. Y yo tenía que colaborar también en mi casa y pagar mi carrera. Entonces no pude aceptar. Cuando llego ya, pido una entrevista en el Listín Diario y entonces ahí es cuando llevo todo lo que yo había escrito y ahí entonces había una vacante. ¿Tú sabes cuál era, María? En un área que por lo general los periodistas no queremos, que era recogiendo los problemas de la ciudad, yéndote a los barrios, que si los hoyos, que si los problemas, todos los problemas que tiene una ciudad, incluyendo ir debajo de los puentes. Yo recuerdo un trabajo hermoso que hice, transportándome en una yolita cruzando el río Sama, haciendo el recorrido que mucha gente todavía lo hace para ir de un lado a otro, que ese era su modo de transporte, incluyendo niños que venían de este lado a la escuela. Esas familias que están que bordean la orilla del río, pues así es que se transportaba. Y hice un reportaje interesantísimo, sobre todo planteando la contaminación del río y cómo toda esta gente se ha apostado allí, ¿verdad? Y sobreviven dentro de todo eso. O sea que ahí entré al Listín Diario. He tenido un recorrido, la gente me conoce mucho del área de espectáculo y de entretenimiento, pero yo vengo de ese periodismo, del periodismo social, de recoger los problemas de la ciudad. Después pasé a la vida, haciendo reportajes y crónicas sobre temas que nos interesan a todos, de salud, de todo. Y después fui fundadora del periódico El Expreso, que también fue uno de los periódicos gratuitos. Y posteriormente, entonces, que entro al área del entretenimiento ya en el Listín Diario. O sea que es un proceso y una trayectoria que se va forjando poquito a poquito y de paso a paso, como es todo en la vida. ¿De cuántos años de trayectoria estamos hablando? Estamos hablando ya de 24 años. 24 años que ha sido de mucha satisfacción. Tú me preguntabas ahorita de cómo veo el proceso de la comunicación de hoy y de los estudiantes de hoy. A veces siento que lo que percibo, no todos, pero lo que percibo es que muchos estudiantes de comunicación primero no saben por qué están estudiando comunicación, como dije ahorita, creen que quieren ser famosos o quieren estar en la televisión, entonces deberían estudiar otra cosa o especializarse en eso. Y por otro lado lo quieren todo rápido, quieren la fama, quieren los likes, quieren los views hoy día. Pero yo recuerdo que para yo entrar a escribir en la primera página, en el primer cuerpo del periódico Listín, que es La República, yo tuve que pasar un proceso. No todo el mundo, o sea, no todos los periodistas escribían en La República. Y el día que escribí un reportaje, que dicho sea de paso fue de medio ambiente, me recibieron gente que yo quiero tanto, como Patricia Arachi, que también son grandes maestras, con aplausos. O sea, tú te tenías que ganar las cosas. Hoy día muchos jóvenes periodistas o los que se están formando creen que todo debe llegarle del cielo como el maná. Entonces yo creo mucho, ha sido una trayectoria de trabajo, de esfuerzo. Yo recuerdo que cuando ingresé al Listín, en el diarismo, yo era la primera que llegaba y de las últimas que me iba. Y me decían, es que tú no tienes familia, pero estaba tan apasionada que yo sabía, o sea, eso era lo que yo quería seguir haciendo siempre. Entonces es dedicación, es entrega, es demostrar que tú realmente quieres eso, con toda la pasión del mundo como para dedicarte a eso toda la vida. Y entonces los resultados, los frutos vendrán por sí solos. Bueno, así es, y todo en la vida es así, todo se basa en sacrificios, esfuerzos y poner de su parte para que las cosas se puedan dar, que hoy en día la juventud quizás no está en eso, quiere las cosas fáciles como tú bien decías. Háblame de los desafíos
o quizás esos retos mayores que tú pasaste en estos 24 años de trayectoria. Bueno, gracias a Dios, cuando entré al Listín Diario encontré allí grandes aliados, grandes maestros que me abrieron la puerta. Una Matilde Fabián, debo decir que tenemos en nuestro país grandes mujeres periodistas en todas las áreas y muchas de ellas pues también fueron grandes maestras para mí. Nexi de León, por ejemplo, o sea, mujeres que ciertamente forjaron lo que yo soy. Vicisitudes como todos, siendo mujer, siendo madre, también madre joven. Yo me casé bien joven y entrando al Listín ya yo tenía mi primera hija. Entonces era como una dualidad entre lo que yo quería seguir haciendo, dedicarme de lleno a mi profesión, pero tenía también que ser la madre y esposa. Entonces está demostrado que se puede hacer todo. Tal vez en algunos momentos tú sacrificas una y otra, ¿no? O sacrifica la profesión o sacrifica la familia, pero se puede. Ese desafío, mi esposo es un periodista y habían compañeros que me decían, lo primero es que tú te vas a divorciar, porque el periodismo no es una profesión que todo el mundo entienda. Y aun cuando mi esposo era periodista, no creo que tampoco lo entendiera mucho al inicio. O sea, yo recuerdo que él llamaba a mi trabajo para saber cuándo yo llegaba y mi jefa le decía, mejor guardarle una cenita, que ella lo que está es cansada y agotada y está aquí todavía dándolo todo. Y eran las 8 de la noche y yo había llegado a las 7 de la mañana, 8 de la mañana. Entonces, hay muchos desafíos, pero no es imposible. Creo que también dentro de los desafíos es lograr ser un periodista versátil. El hecho de que tú tengas la formación general, universal, para tú desempeñarte en cualquiera de las áreas. Y eso lo aprendí de mis maestros. Yo recuerdo a Freddy Cruz que nos decía eso. También recuerdo a Rafael Paradel, que también fue, y a muchos otros profesores, a Iván Campos, a todos los profesores que forjaron en mí, a Luis Rubio, que el periodista tenía que saber todo, saberlo todo. Alejandro Vilela, cubano, y eso yo me lo tomé muy en serio. Yo recuerdo que tenía que hacer, por ejemplo, entrevistas para el área de económica también. Llegué a hacer entrevistas para el área de económica. Y creo que no me he limitado. Creo que el mayor desafío que he tenido como periodista es saber que puedo hacerlo todo y que en los momentos que me toque, pues estar preparada para ello. Y es lo más importante. Excelente. Hablaste muy lindo de tus hijos y de tu familia, de tu esposo. Háblame cómo es Emily en el entorno familiar. Bueno, en el entorno familiar Emily es intensa. Es muy intensa. Emily, mis hijos me dicen, mami, pero tranquilízate. Porque también me gusta, aprendí de mis padres eso, entregarme 100% a las cosas. Si me entrego a algo, lo hago 100%, si no, no lo hago. Prefiero no hacerlo. Entonces, me gusta cocinar. Trato de ver cómo compagino todo. Me gusta cocinar, me gusta que mis hijos se sientan cómodos en la casa. Me gusta tener mi casa bonita. Pero yo no he dejado de ser mujer. Porque hoy día las mujeres profesionales creen que se le quita un pedazo cuando tú eres mujer. También cuando cumples con esa parte del rol femenino. No es que el hombre no lo pueda hacer, pero es que a nosotras se nos ha dado tan natural con el rol que traemos, ¿no? El hecho de que tenemos esa capacidad de saber escoger unas flores para la casa y poner todo bonito. No me gusta sentirme en mi casa cómoda, relajada, me gusta tomarme un buen vino, conversar con mis hijos, con mi esposo, y soy muy hogareña, demasiado hogareña. Si no tengo absolutamente nada que hacer, yo prefiero estar en mi casa. Y a veces trato de no tener que hacer para estar en mi casa. Bueno. Entonces, mis hijos han visto eso. A veces saben que soy un poco intensa también con la limpieza. Entonces, pero mami, tú sabes cómo son los adolescentes. Entonces, pero son muchachos también a los que le doy gracias a Dios. Mis 3 hijos son muy inteligentes, muchachos comprometidos, buenos. O sea que le doy gracias a papá Dios. Y bueno, y mi esposo, ¿qué decir? Mi esposo le encanta comer.
Entonces he tenido que aprender a cocinar, aunque no, Claro. que esa es otra cosa. Cuando yo me casé, yo no sabía cocinar. Yo veía a mi madre cocinar, claro, siempre me gustó mirar, yo soy muy observadora. Mi mami hacía muchos platos, le encantaba la cocina, compraba enciclopedias para cocinar a mi padre, pero yo no era de la que cocinaba. Pero cuando me casé sabía que también de alguna manera yo tenía que aportar ese granito de arena en mi familia, y él tampoco sabía. Así que ya con el tiempo hemos ido aprendiendo ambos. Y él dice que le gusta como yo cocino. Bueno, un mensajito para ellos. Bueno, para ellos, para mis hijos y mi esposo, decirles que los quiero inmensamente, que les agradezco el hecho de que también me han acompañado en cada uno de mis procesos, de mis pasos, que me han dejado crecer, que han sido parte de todo, que se involucran. Es una familia que está al tanto. Mi hijo, por ejemplo, se involucró en el pasado Premio Soberano, estuvo ahí de principio a fin, y ahí fue que él entendió qué era lo que yo vivía. Y cuando él llegaba a mi casa, me abrazaba y me besaba todavía más. Entonces, eso yo lo agradezco inmensamente, el hecho de que todos y cada uno de mis hijos y mi esposo han sido también parte importante y fundamental de cada uno de mis retos. Muy bien, Emily, ¿en qué momento entras al área de espectáculos? Bueno, no recuerdo exactamente, pero en el área de espectáculo tendría yo como algunos 15 años prácticamente. Sí recuerdo que fue por una petición que me hizo Ramón Almanzar, editor de espectáculo del Listín Diario, y que necesitaban pues hacer trabajos especiales para las portadas y para la sección, y me propuso, tratando de cautivarme. Yo estaba en La Vida en ese momento escribiendo reportajes para la sección de La Vida, y tratando de cautivarme me decía, tú no vas a cubrir en la calle, tú no vas a salir a la calle, tú vas a hacer trabajos especiales, porque en ese momento la dirección quería eso. Pues ahí, hablando con el director del momento, lo convencí de que me dejara dar el cambio. Déjeme ir, porque no querían que yo me fuera de La Vida. Déjeme hacerlo, porque siempre he sido una mujer de reto y me gusta mucho también aprender de otras cosas. Y ahí duré bastante tiempo. Ahí no me limité tampoco, aunque al inicio me dijeron que no tenía que salir a cubrir ruedas de prensa. Yo salía, yo iba, yo estaba. Recuerdo que di muchos palos periodísticos importantes, porque creo que el periodismo es un sacerdocio, una vocación, y tiene que gustarte esto. Yo recuerdo que yo me propuse hacerle la entrevista a la hermana de los Rosario, que estuvo presa por un tema un poco delicado, y en lo general no dejan entrar a la cárcel. Ella estaba en Najayo Mujeres, nuevo sistema penitenciario, y yo decía, Dios mío, ¿cómo yo voy a lograr entrar? ¿Cómo yo voy a lograr hacerle esa entrevista? Bueno, todos los días yo llamaba al encargado de la cárcel, todos los días yo llamaba, yo llegaba a la redacción y yo cogía ese teléfono todos los días, hasta que un día él me dijo, si usted viene para acá ahora, yo la dejo entrar, porque ellos iban a hacer, había como una actividad y los Rosario van a cantar. Entonces, ahí mismo le dije al jefe de redacción, consígame un transporte y un fotógrafo, y para allá cogí para San Cristóbal, me parece que está. Y bueno, y eso fue realmente un artículo que impactó, pero ¿cuánto me llevó a mí lograr eso? O sea, evidentemente que hay que ser persistente e insistente. Entonces, en el espectáculo tengo grandes recuerdos bonitos, recuerdos de entrevistas, reportajes, y muchos palos periodísticos. Eso es importante. Que dicho sea de paso, tenía que tener todavía más cuidado, porque entonces mi esposo estaba en otro medio, también siendo editor. Entonces tú tienes que tener cuidado, que tú cuentas, que tú no cuentas. Y yo llegaba a mi casa con este deseo de contar todo lo que estaba pasando, y no podía hablar, ya tú sabes. ¿Cuáles son las diferencias del periodismo de espectáculo, o la crónica rosa como le llaman, de hace unos años atrás y ahora? ¿Cuáles son las innovaciones o las cosas que quizás no debieron de cambiar? Yo creo que al final lo que nunca debió o no debe cambiar en el periodismo es la profundidad. Es el hecho de ciertamente tomarse la delicadeza de profundizar en las noticias,
en los hechos antes de publicarlos. Ahora vemos que ciertamente las redes ayudan muchísimo, antes no lo teníamos, y tú ves que cualquier cosa también es noticia. Eso preocupa un poco. Entonces convertimos gente en ídolos, que ciertamente no deberían nunca ni siquiera tener espacios en medios importantes. Y se lo ponemos en bandeja de plata a la sociedad para que los vea, lo asimile, y entonces después decimos, pero esta sociedad está mal, pero nosotros también hemos contribuido para que eso suceda. Entonces eso por un lado, y esa profundidad, esos reportajes, que pues nuestros maestros sabían devolverte historias si no estaban fundamentadas o no tenían los datos suficientes como para ser publicados. Entonces que a veces se ha perdido, siento que se ha perdido. Hoy día se limitan mucho, es más limitado al dijo, el señaló, y ese tipo de cosas, más que en lo profundo que debe ser ciertamente el ejercicio periodístico. Muy bien, vamos a ir entrando en materia de Acroarte. Ya luego de unos años de trayectoria en el periodismo y ya, bueno, unos 15 en el periodismo de espectáculo específicamente, entras a Acroarte. ¿Cómo se da la primera mujer que dirige esa institución? Cuéntame de cómo fue eso. Bueno, yo, como te decía, que tenía ese gusanito de mis padres. Mis padres eran líderes comunitarios y yo lo veía siempre en la comunidad donde vivíamos, trabajando por la gente, desde la fe. Mi madre, por ejemplo, tenía grupos de niños y adultos alfabetizando. O sea, siempre ellos estuvieron activos tratando de ver cómo lograban que su comunidad pudiera también avanzar y desarrollarse. Entonces, en ese orden, cuando entro al periodismo de espectáculo, digo, yo tengo que entrar a Acroarte, porque ciertamente es el gremio que reúne a todos los periodistas del área, ¿no? Y yo recuerdo que a menos del año de entrar a Acroarte ya yo era parte de una directiva. Porque siempre fui muy activa, Entonces, formé grupos, incluso movimientos de apoyo femenino para candidatos, como el compañero Fausto Polanco, como para el compañero Felipe Vinicio Lora, y así sucesivamente, que fueron también presidentes de Acroarte. Siempre ese gusanillo del gremialismo, del trabajo colectivo, ha estado en mí. Entonces fueron pasando los días, los años, comprometida, porque hay gente que entiende también que si llega a un gremio no puede aportar si no está en una directiva, y no es así. Si usted, desde el escenario que le toque, usted puede aportar. Entonces, hasta un momento que recuerdo que también Maribel Contreras fue la primera mujer presidente de Acroarte. Fui también parte de esa directiva, fui la secretaria de finanzas de ella, y la gente decía, pero Emily, te hemos visto en todas las etapas en Acroarte, ¿cuándo tú vas a ser presidenta de Acroarte? Y yo decía, bueno, el momento lo dirá, llegará. Y efectivamente, después de muchos años, no fue algo que de la noche a la mañana, vuelvo y repito, del tiempo, de la espera, de la paciencia, lo importante que es saber esperar tu momento. Bueno, y en el 2017 un grupo de compañeros dijeron, no, ya no más, ya es tu tiempo, ¿por qué tenemos que esperar más? Y nos pidieron públicamente que asumiéramos la candidatura, y así lo hicimos. Asumimos la candidatura y ganamos con un porcentaje, uno de los porcentajes mucho más amplios que ha tenido un candidato en Acroarte. Una votación un poco, pudiéramos decir, hasta histórica. Ciertamente, mucha gente nos apoyó, mucha gente fue y creyó en nosotros. Y ahí comenzamos una historia dentro de Acroarte como presidenta. Nos tocaba un reto grandísimo. Cuando yo llegué, María, te cuento que lo primero que me dijo nuestro socio en ese momento, Cervecería, con quien hacemos el premio, el principal proyecto es que el paciente estaba en intensivo. O sea que yo tenía que sacarlo de intensivo. ¿Y cómo es esto? O sea, ya ustedes saben, cómo sería llegar y que tú lo que de repente te encuentres con situaciones y problemas. Pero el Señor nos dio mucha luz, discernimiento, inteligencia emocional y un gran equipo. Muchos acroartistas que creían en nosotros, y ahí logramos entonces hacer 2 premiaciones que han sido de las 2 premiaciones más contundentes, sobre todo la del 18, que mucha gente decía, wow, un antes y después de todos los premios soberanos.
y también dejar una impronta importante allí en Acroarte. Muy bien, me parece muy interesante toda esta historia, pero precisamente con los premios soberanos, ya cuando son premios soberanos, ha ocurrido como algo que quizás no se vio venir, y es quizás las personas quizás no han tomado a bien las cosas que están viendo, las personas que han ganado. Han habido muchos comentarios quizás en contra de lo que se está haciendo con los premios. ¿A qué usted entiende que se deba esto? ¿Cuál es el mensaje que debería de darle a la sociedad como es? Bueno, lo que pasa es que una premiación es una competencia. En las competencias va a haber alguien que quede disgustado. O sea, estamos hablando de 5 personas que tú prenominas, o sea, son nominados, y de esos 5 tú tienes que escoger uno. Evidentemente, alguien se va a poner guapo, se va a molestar porque no ganó. Eso por un lado. Y por el otro, evidentemente que pueden haber errores porque somos humanos y hay que reconocerlo. Lo que tratamos, y en el caso nuestro, cuando hemos dirigido a Acroarte, es de que esos errores sean los mínimos errores. Y bueno, yo siempre he dicho que si al final no hay esas críticas, entonces significa que el premio no es bueno, ni es importante, ni tiene ese valor para la gente. Y eso también tiene su sentido. Quisiéramos pues reconocer a todo el mundo, pero no se puede, es una competencia, vuelvo y repito. Eso es como, por ejemplo, el Gran Soberano, que hay muchos artistas que dicen, pero no se le ha entregado a fulano, o el público dice, no se le ha entregado a fulano, pero es solo uno. Tenemos tanta gente valiosa, imagínense ustedes. Hay culpas a veces uno hace un mea culpa, con gente sí, que debió tenerlo y no lo ha tenido, pero creo que al final lo más importante que todavía tenemos el premio, es el premio más importante que tiene la región completa, y que vivirá nuevas etapas también partiendo de ahora y esta nueva directiva, y que sé que además la clase artística lo está esperando, lo valora y lo respeta, que es lo más importante. Eso es cierto. Bueno, en cuanto a los premios, hemos visto que se han renovado, han tenido nuevos integrantes, nuevas directivas, por ejemplo en el caso de Wanda. ¿Qué se espera a futuro con esta nueva directiva? Bueno, yo creo que esta directiva tiene muchos retos, y sobre todo, y lo más principal es presentar una producción que la gente pues también consuma, que respete al mismo nivel que hemos tenido en los años anteriores, y creo que se va a lograr, que es lo más importante. Sé que se va a lograr. Y hay un compromiso, o sea, la directiva actual que encabeza la compañera Wanda está comprometida en seguir haciendo las cosas bien y enderezar lo que haya que enderezar para que evidentemente tanto Acroarte, que estará cumpliendo 40 años, así como el premio, sigan creciendo y evolucionando, que es lo que necesitamos, es seguir poniéndonos acorde a cómo va la misma industria. Eso es algo que nosotros hicimos también en las dos entregas, en las dos gestiones pasadas. Poner el oído en la gente nos permitió también abrir y habilitar categorías importantes como podcast del año, como stand-up comedy, como muchas otras categorías que hoy día incluso están reconociendo ahora premios internacionales como los Golden Globe. Así que yo creo que al final eso será lo más valioso, y sé que esta directiva está sumamente comprometida en ello. Muy bien. Emily, pues después de 2 gestiones, 2017-2021, cuéntame cuáles son tus nuevos proyectos, cuéntame de ti luego de ya dejar de ser presidenta de esta institución tan importante. Bueno, ciertamente, me voy de Acroarte con el corazón henchido de emociones, porque allí dejé una parte de mí, y sobre todo, y lo más valioso, un gran tiempo, el tiempo que no vuelve, que tiene un valor inmenso, en proyectos importantísimos que yo sé que con Dios delante seguirán en el tiempo y seguirán fortaleciendo, ¿verdad? Y posteriormente decía yo, ¿qué voy a hacer después de Acroarte? Mi familia sabe que yo no me quedo sentada. Bueno, no me ves sentada. Mi familia sabe que yo no me quedo sentada. Entonces hay una parte de la comunicación que yo la comencé
en mi primera gestión, pero después tuve que ponerla en pausa, ciertamente, que es la parte de opinión. Saliendo yo de Acroarte, tuve la bendición de que nos llamaron de la Z101 para formar parte del staff del gobierno de la tarde. Ahí estoy haciendo comunicación y opinión, que creo que es valiosísimo el poder nosotros como periodistas, como comunicadora, dar nuestro punto de vista de todos los temas sociales que nos afectan. Es valioso, es una etapa que me la estoy disfrutando muchísimo. Y está por el otro lado una plataforma que nació conmigo en el 2020 y que también por diversos temas y mi concentración en Acroarte, porque si tú lo quieres hacer bien, tienes que dedicarte a algo específicamente, ¿verdad? Lo puse en pausa y es Mujeres que Inspiran. Mujeres que Inspiran nació como esa posibilidad de visibilizar a las mujeres que tienen grandes historias que contar, porque en El Expreso yo tenía a cargo las 2 páginas centrales del periódico en las que contaba historias de emprendedores de la ciudad. Entonces yo creo que de ahí también siguió ese gusanillo conmigo, y bueno, ahora dedicada a la mujer que ahora mismo es más de la mitad de la población mundial, y aquí en República Dominicana está demostrado, según el padrón, que somos también más de la mitad. Entonces, estoy sumamente agradecida del apoyo que he recibido, de la gente que me ha dicho, sí, sigue adelante con Mujeres que Inspiran. Acabamos de hacer, por ejemplo, un conversatorio, porque Mujeres que Inspiran tendrá esa posibilidad de fijarse en esos temas, en los que también a mí me preocupan como dominicana, como mujer. Yo decía que el cáncer, por ejemplo, ha afectado muchísimo a mi familia, y desde Acroarte también quise poner un poco el ojo en esos temas sociales, que como profesionales debemos también colaborar. Y entonces este año hicimos ese conversatorio hablando del cáncer y reuniendo expertos en el tema para nosotros llevar un poquito también de información y colaborar en la prevención. Entonces esa será la misión de Mujeres que Inspiran, y Emily seguirá trabajando allí. También soy editora de Mujer y Política, del semanario País Político, en la que también recojo impresiones importantes de esa mujer comprometida con el área política, mujeres que a veces no se les abren los espacios tan fácilmente y que han tenido también que labrar un camino fuerte, como es el sector político. Y pues ahí estoy también comprometida y haciendo lo mío, lo que me toca. Muy bien. Emelín, con la credibilidad y la trayectoria que te respalda, ¿te pudiéramos ver en un puesto político? ¿Un cargo electivo? Bueno, debo decir que ciertamente he tenido muchas propuestas. Tuve una primera experiencia en el 2020, luego de la invitación que me hicieran Hugo Veras a participar en la boleta como regidora. Tuve también una invitación a ser candidata a diputada por el PRD dentro de la reserva, y ciertamente la política es un área que me apasiona, es un área que creo, desde que nacemos somos políticos, somos entes políticos, y creo mucho en eso, en el compromiso, creo mucho en el hecho de que yo, si puedo aportar, comprometerme y hacerlo, no de esos que critican desde la acera del frente, no me gusta. Entonces, en ese orden he tenido propuestas. Ciertamente no te puedo decir que descarto de lleno que no pueda suceder, tal vez no ahora, sino en cualquier momento, pero ahora estoy concentrada sobre todo en esta parte, en Emily, la comunicadora, la periodista, que tiene también inquietudes sociales y que quiere seguir aportando desde la comunicación sobre esos temas también que me preocupan. Muy bien. Ahorita hablaste de la cuota de la mujer en espacios, en cargos y ese tipo de cosas. ¿Qué opinión te merece de la mujer, principalmente en el área política y en el área periodística? En el área periodística vemos a muchas mujeres, pero en el área política quizás no tanto. Bueno, el otro día yo hacía un comentario al respecto porque le he dado mucho seguimiento al tema, y ciertamente yo siempre he dicho que no creo en las cuotas, y algunas de las mujeres, sobre todo feministas, me dicen, Emily, no diga eso, porque las cuotas al final son importantes. Sí son importantes, pero yo creo que la mujer merece el espacio de igualdad y equidad, igual que el hombre, por las capacidades que tiene, y está demostrado. O sea, tenemos mujeres preparadísimas en la política. ¿Y por qué?
¿Por qué no tener la paridad de género? ¿Por qué es tan difícil lograr la paridad de género en la política? Y aún de la lucha que está fraguando el presidente del Pleno de la Junta, también con los representantes del Pleno, para que eso se logre. De hecho, se llevó a un diálogo nacional, se puso sobre la mesa con relación a la modificación de la ley electoral. Sin embargo, los dirigentes de los partidos políticos dijeron, no, eso no va a pasar. O sea, una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Tal vez tienen temor, porque evidentemente la mujer ha ido cobrando espacio y asumiendo espacios y tendrán temor. Yo no creo en la competencia de los géneros. Ahora, yo sí creo que si usted se ganó ese espacio, hay que dárselo. El padrón electoral está compuesto sobre los 8.116.000 dominicanos. Y de esos 8 millones y pico, la mitad, un poquito más de la mitad, somos mujeres. El 51% tengo entendido que es mujer. Está compuesto por mujeres. Entonces, ¿por qué no darle a la mujer el espacio que realmente se ha ganado? Se está preparando, está capacitándose, está trabajando duro para lograrlo. Yo creo y sueño y espero en que lleguemos a ese momento, en que no sea una cuota la que nos represente en las posiciones electivas, un 40-60, que muchas veces, digo yo, que tampoco se cumpliría si en este caso la Junta, que es la que hace hincapié y que la que rige el proceso y la que vela porque se cumpla, no estaría ahí observando de que se cumpla. Tampoco se cumpliría ese 40%. Yo sí estoy de acuerdo que hemos avanzado. Se comenzó en el 97 con un 25% y luego se avanzó, creo que fue en el 2010, con un 33% de la cuota y ahora estamos en un 40%. Pero yo creo que paridad en el plano político lo merecemos, las mujeres lo merecemos. Emily, también en las universidades hay muchas mujeres que pues están dando el todo por el todo, pero un mensaje general a todos aquellos jóvenes que se quieren dedicar a esta profesión. Bueno, decirles específicamente que a cualquier profesión que se quieran dedicar, lo más importante es ponerle amor, cariño, dedicación y entender que usted puede hacerlo bien, lo que le toque hacer, lo que le toque. Siempre escuché eso de mi madre. Si tú lo que vas a hacer es barrendero, tú tienes que ser el mejor barrendero. O sea, trata de dedicarte y de ponerle todo el amor y el cariño para que tú seas el mejor barrendero. Entonces, hay espacios, hay oportunidades, no crea que no crea. Yo creo en eso, de que los espacios y las oportunidades te lo abres tú, con tu sello, con esa dedicación que le pongas. Evidentemente hay muchísimos periodistas, y mucha gente se hace de que, ¿y cómo seguir estudiando periodismo si ahora los medios, casi no hay medios? Bueno, tu preparación y tu sello son los que te van a abrir el espacio, ¿verdad? Y esa oportunidad. Así que lucha por lo que quieres, que es lo más importante. Por eso que tú deseas, que sueñas, aun cuando tú entiendas que la gente o el mundo confabula para que tú no lo logres. Muy bien. Emily, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Tú sabes que este medio, Nuevo Diario, es parte de ti también, está a tus órdenes, y gracias por contarnos un poquito de ti a cada uno de los que vamos a ver en esta entrevista, y de verdad sumamente felices de poder contarle a la gente de estos nuevos proyectos que tienes en mano. Lo más importante, y también le digo a todas las mujeres, que entiendan que las cosas se pueden lograr, que ciertamente nos toca abrir muchas puertas, que nos toca a veces, ¿verdad?, tocar y no recibir el apoyo, pero es posible. Yo soy de las que creo que cuando una mujer llega, llegamos todas. Y yo creo que está en la mente de muchas otras mujeres ese mismo pensamiento. Así que apoyemos a las mujeres, apoyémonos, porque de esa manera es que nosotros vamos a lograr